Primeramente, Dios les bendiga a cada una de las personas que va a escuchar esta obra que vamos a hacer para la gloria de Dios. En lo que ha pasado con Jefferson Peña, un joven de la República Dominicana. Primeramente, quiero pedir disculpas porque van a notar mi voz un poco afónica porque estoy pasando por un constipado muy fuerte y estoy haciendo todo lo que se puede para la obra de Dios. Quiero contarles cómo el Señor me involucró en esta situación que está pasando en la República Dominicana con el joven Jefferson Peña. Digo que el Señor me involucró porque él, el joven Jefferson Peña, salió dando su testimonio de cómo Dios lo usaba en la liberación. Y yo ya había visto a este joven antes. Yo ya lo había visto, pero no veía nada de él. Lo vi hace tiempo, no veía nada de él. Y él fue a un programa y él expuso en una entrevista lo que había pasado, ¿no? Para llegar a ser usado por Dios en la liberación. El Señor me hizo sentir que lo viera. Yo ya no escuchaba nada de él hacía mucho tiempo, pero el Señor me hizo sentir que lo escuchara y lo escuché. Cuando yo lo escuché, en la primera parte, yo tengo que ser sincera, no puedo quitar nada de lo que yo he sentido para poder explicarme y llegar hasta el fin de esto. Cuando yo lo escuché, hubo algo en mí que me hizo sentir que este chico había sido llamado, pero como que sentía que se había desviado del propósito del Espíritu Santo de Dios. Esto fue lo que yo sentí en la primera entrevista, cuando le vi en este programa que el Señor me hizo sentir que lo escuchara. En la segunda parte, salió la entrevista de la segunda parte de este programa donde él fue, ¿no? Hablando de cómo había sido su proceso, ¿no? En la liberación, de que Dios lo usara en la liberación. La verdad es que no sentía interés de verlo, de escucharlo, no sentía interés, pero sentí del Señor, escúchalo, míralo. Y es como que me vi a verlo, esa segunda parte. Yo lo escucho en esta segunda entrevista que le hacen y me ocurrió lo mismo que en la primera vez. Digo, este joven ha sido llamado por Dios, ha sido escogido por Dios, porque yo lo podía sentir, lo podía notar. Pero hay algo que me hace sentir una desconfianza. Hay algo que me hace sentir que él se ha desviado del propósito de Dios. Esto era lo que yo sentía
y le decía al Señor dentro de mí, hablando, le decía, Señor, algo pasa con este joven, algo pasa. No siento una confianza en él, algo pasa, Señor. Esto me ocurrió en principio con el joven Jefferson Peña. La otra situación que me ocurrió con el joven Jefferson Peña es que me salía su compromiso, el compromiso de cuando él se comprometió para casarse con su esposa. Y a mí me gusta ver los compromisos, pero yo este compromiso no lo veía, no podía abrirlo. Había algo que me hacía sentir que no lo viera, Mira, que el compromiso que había era un video muy corto, de 12 minutos por ahí. Y algo me hacía sentir, no lo veas. A mí me gusta ver esas celebraciones, esos compromisos, a mí me gusta verlo. Pero yo me salía, compromiso de Jefferson Peña, y no lo podía ver. Y así fue, no lo vi el compromiso, no lo vi. Y yo misma como que hasta me sentí extrañada porque a mí me gusta ver los compromisos, me gusta ver esas celebraciones, son muy bonitas. Y compromiso de Jefferson Peña y no lo vi. Resulta que en estos días pasados yo le dije al Señor, Señor, me gustaría ver esa parte donde salía el compromiso, porque no me salen aquí, no me sale de su compromiso, me gustaría verlo, que me saliera así. Yo le dije al Señor que me salga así, o sea, sin buscarlo. Y no me salió, por bastante días no me salió. Luego, me ha salido, creo que como el día de ayer me salió, después de muchísimos días, me salió sobre el día de ayer, que era 27 de septiembre. Me salió el compromiso y sentí de escuchar este compromiso. Cuando yo veo este compromiso, ahí fue cuando yo entendí por qué el Señor me había hecho sentir ese rechazo a ver ese compromiso, que no lo viera, porque no era el tiempo de verlo. El Señor lo tenía preparado para que yo lo escuchara ahora. Recuerden que en esta tierra nada de lo que suceda se escapa de la mano de Dios. Nada. Todo lo que sucede en esta tierra es permitido por Dios. Y antes que sucedan las cosas, ya Dios sabe que van a suceder. En todo esto, antes de yo escuchar este compromiso, el que ahora voy a exponer aquí, de donde yo sentí me sentí tocada por el Señor a escuchar estas palabras de este compromiso. En esta marcha, que se hizo cuando fueron al palacio buscando al joven Jefferson, yo recuerdo que cuando yo vi a la esposa de Jefferson, a mí me ocurrió algo en mi cuerpo que son cosas espirituales que yo suelo sentir cuando el Señor me muestra algo de alguien. Y yo le pregunto al Señor, ¿qué pasa con ella? Le pregunto al Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento esto con la esposa de Jefferson? ¿Por qué me ha tocado esto? ¿Por qué siento esto? ¿Qué pasa con esta joven? ¿Qué pasa? No sentí respuesta del Señor hasta ver el compromiso, que ahora vamos a ver, que es donde ahí yo siento respuesta de parte del Señor. Cuando sentí este toque, que el Señor cuando en el momento que la presentaron a ella, el Señor me hizo sentir un impacto en mi cuerpo espiritualmente al verla a ella, y fue como un aviso de cosas que el Señor te muestra espiritualmente, por lo menos como el Señor lo hace conmigo. El novio cuando se compromete no andan solo. Su nombre. Gloria. No andan solo. No van al malecón solo. Este compromiso tiene un obstáculo en el medio, mire. Por ende, ella no puede pasar por ahí si no quita la silla. ¿Cuánto entiende? Por ende, no puede pasar para allá a menos que se vaya a cruzar por arriba. Como soy clara, sí soy clara, García, y más clara también. Amén. Hay un obstáculo en el medio.
Hasta que no haya casamiento, ese obstáculo permanece ahí en el medio. Aquí, cuando yo veo el compromiso, es cuando yo siento la respuesta de parte del Señor de por qué me había hecho sentir este impacto espiritual cuando yo la vi a ella, cuando fueron al palacio, ¿no? Porque el Señor me había hecho sentir un impacto espiritual al ver a la esposa del joven Jefferson. Entonces aquí es cuando yo comprendo por qué el Señor me había hecho sentir esa distancia de que yo no escuchara, no viera este compromiso. A mí me encanta verlo y yo no podía verlo. ¿Y por qué lo vi después? Por eso les digo que no hay nada que se escape de la mano de Dios en esta tierra. Todo lo que sucede está permitido por Dios, y antes de que suceda ya Dios sabe que va a suceder, porque el Señor me ha permitido que vea el compromiso cuando Él ya lo tenía destinado para explicarme lo que Él me quería darme a entender, ¿no? Para darme a entender lo que Él me quería dar a entender. Miren cómo la pastora le profetiza que hay un obstáculo en el medio, porque cuando yo la vi a ella, yo sentí vosotros estáis viendo un sermón, pero cuando yo lo vi, yo no lo vi así. El Señor me lo hizo sentir que estaba profetizando sin ella saberlo, la pastora. Entonces yo digo, ella estaba diciendo lo que iba a ocurrir más adelante, ¿no? Sin saberlo. Había un obstáculo en el medio, pero este obstáculo era de novios. Pero de novio era ese obstáculo. Pero él se fue al malecón solo, porque esa parte del mal pertenece al malecón de Santo Domingo. Él se fue al malecón solo. Recuerden que cuando las personas se casan, ya no son dos, sino uno. Y no podían ir al malecón solo. Así me fue tocando el Espíritu Santo de Dios con este compromiso. Pero él se fue al malecón solo. Recuerden que su esposa cuenta que ella se preocupó porque él se fue al malecón solo y que ella quería enviarle a su hijo porque él se había ido, o sea, para la parte del mar solo, ¿no? Pero que él le explicó que él estaba en un lugar más lejos, ¿no? Recuerden que está el obstáculo, ¿verdad? Pero este obstáculo, vosotros estáis viendo un sermón, pero yo en todo momento este obstáculo, yo veía a Dios en medio de ello. Yo sentía a Dios en medio de ello. Yo sentía que este obstáculo era Dios. Y él se fue solo. Este obstáculo que esta pastora profetiza sin saber que estaba profetizando, porque le estaba dando un sermón, ¿no? Cómo debían de cuidarse de novio. Yo sentí, como les dije, yo sentí a Dios. Yo sentí a Dios en el medio de ello. Yo sentí lo que el Señor me hizo sentir era que ese obstáculo era Dios en medio de ello. Inclusive, cuando yo lo escuché, yo dije, este matrimonio no era de Dios. No era de Dios. Esto no significa que ella fuera mala, ni que él fuera malo. No, esto no significa esto. Hay personas que están destinadas por Dios para una persona y hay otras personas que están destinadas por Dios para otra persona. Y yo sentí espiritualmente que Dios estaba en medio de este matrimonio, en medio, que había un obstáculo y este obstáculo era Dios. Recuerden, Jefferson Peña es un joven que nació con propósito del Señor en la República Dominicana, un escogido de Dios. Y aunque cuando yo escuché este testimonio, cuando él hablaba acerca de su proceso, de cómo Dios lo usó en la liberación, y había algo que no me hacía sentir confianza y le decía, Señor, algo pasa con este joven. Siento que se ha desviado del propósito de Dios, pero siento que es llamado por Dios, es escogido por Dios.
Y yo le digo esto al Señor. Entonces, vean, cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios es el que guía la vida de esa persona por completo hasta el día que se va de esta tierra. Es Dios el que manda. El Dios es el que guía. Es Dios el que dice hasta aquí, o vas para allá, o te quita de aquí. Es Dios. Y por eso les digo que yo sentí a Dios en medio de ellos. Yo sentí que Dios estaba de obstáculo en medio de ellos. Y no significa que su esposa sea una mala mujer para nada. Y que él sea un mal hombre para nada. Yo sí sentí desviación de parte de Dios. Sentí que él se había desviado del propósito de Dios. Y entonces Dios estaba de obstáculo en el medio de este matrimonio. Así yo lo sentí. Recuerden que para él pasar del otro lado, él tenía que pasarle encima, por encima de ese obstáculo. Y vosotros veis un sermón, pero yo espiritualmente lo vi a Dios de obstáculo en medio de ello, por lo que les expliqué antes. Cuando Dios tiene una persona marcada, cuando una persona es marcada por Dios, esta persona no se le escapa de la mano de Dios. Y vosotros podéis ver el testimonio de este chico, su infancia. Fue un niño marcado por Dios. La tiniebla persiguió la vida de Jefferson Peña, porque vino escogido de parte de Dios. Y cuando Dios marca a alguien, esa persona no va a vivir una vida como si se va a quedar eternamente en esta tierra. Esa persona, cuando termine la obra que Dios dijo que tenía que terminar, esa persona Dios lo quita de esta tierra. Recuerden, está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. El cuerpo tiene que morir y va a morir. Recuerden el joven Ángel Castier. Ángel Castier, que Dios confirmó que alcanzó la salvación de su alma. Ángel Castier tenía muchos planes en esta tierra, muchos. Y cuando Dios dijo, hasta aquí llegaste, Ángel Castiel, porque ya hiciste lo que yo tenía destinado para ti, Dios permitió ese accidente y Ángel Castiel se fue con el Señor, porque el Señor ha confirmado que este joven alcanzó la salvación de su alma. Jefferson Peña vino a esta tierra con un propósito del Señor. Y él no podía estar haciendo lo que él quisiera. Dios estaba en el medio. Dios estaba de obstáculo en el medio. Es así me ministró el Señor. Y cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí es. Aunque tú te le desvíes a Dios. El anillo simboliza pacto, unión. Y yo le he enseñado a la iglesia que lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero cuando la cosa viene por el hombre, tiene que separarse. Porque lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios se rompe porque se rompe. Amén. Aquí podéis ver cómo la pastora profetiza sin ella saber que este compromiso, que este matrimonio que luego iba a ocurrir, no era de Dios. Había un obstáculo en el medio. Por eso, les vuelvo a decir que antes de yo llegar a esta parte del vídeo, ya Dios me iba ministrando que no era de Dios este matrimonio. No era de Dios y que Dios estaba en el medio de obstáculo. Y no significa que la esposa de Jefferson sea una mala mujer. Pero Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Por ende, hoy fue el compromiso de nuestro hermano Jefferson Peña y nuestra hermana Altagracia Salomón. Desde hoy que la pastora Clara García, porque el compromiso hay un obstáculo en el medio, como le dije, en representación
que todavía hasta que no haya un casamiento tienen que estar separados. Nuestro hermano Jefferson toma el anillo en la mano de la hembra. Gloria a Jesús. Se lo pone en el dedo anular en señal de pacto, unión. Observen cómo el anillo que el joven Jefferson Peña le coloca a la novia en su dedo es en señal de pacto con Dios. Él hizo pacto con Dios ese día. La novia pone el anillo y se la pone al clavo en el mismo dedo en señal de unión. Observen cómo la novia le coloca el anillo al joven Jefferson en señal de unión. La unión es hasta que la muerte los separe. Esta unión fue hasta que la muerte los separó. Pero Jefferson hizo pacto con Dios ese día y los pactos con Dios son eternos. Quiero recalcar que aunque yo haya sentido como que él se le había desviado como de este propósito que Dios, con el cual Dios lo había traído a esta tierra, no significa que él se podía gobernar, sino que él podía hacer cosas que Dios le permitiera, hasta cuando Dios se la permitiera. Yo me recuerdo que estos días yo estuve mirando unas liberaciones de las que él llegaba a hacer, o sea, en la cual era usado en liberaciones, ¿no? Y yo le decía a mis hijos, miren, este joven era usado en liberaciones, Dios lo usaba a este joven en liberaciones. Este joven Dios lo trajo con propósito, le decía yo a mis hijos, ¿no? Pero después, más adelante, el Señor me mostró una liberación y ya como en su último tiempo, tengo que ser sincera. Yo noté un espectáculo. Hubo un momento en una liberación que él dijo, veo a Jesús en una mata. Ahí está en una mata, Jesús lo estoy viendo, ahí está en una mata. Eso no es verdad. Y fue lo que el Señor me ministró. Pero tengo que ser sincera. Yo creo que Dios ha tenido misericordia de él. Que aunque él se haya desviado de hacer la voluntad de Dios, yo creo que Dios ha tenido misericordia de él. Esta ha sido la primera parte donde he compartido lo que el Señor me ha hecho sentir con el joven Jefferson desde antes que ocurriera lo que está ocurriendo y después que ha ocurrido. Voy poco a poco, estoy en medio de un proceso gripal fuerte, pero el Señor me está dando la fuerza para yo hacer esta obra para su gloria. Esta ha sido la primera parte. Volveré con las partes necesarias para que vosotros podáis entender de principio a fin. Yo sé que lo más fácil hubiese sido sentarme a hablar, pero de esta forma yo no explicaría todo lo que yo viví desde antes hasta después, para que vosotros podáis entender el después. Volveré, como les dije antes, con las partes necesarias de esta obra que se hace para la gloria de Dios.